Amigos y amigas, bienvenidos a Buenas Noticias TV. En la tradición española hay multitud de historias sobre María, la Madre de Jesús, pero pocas personas han ido a los documentos originales que presentan su historia para conocer cómo era su personalidad en realidad. Hoy vamos a conocer mejor los detalles de su carácter en una entrevista que José Pablo Sánchez, director de este programa, le va a hacer a Unai Arretxe. Él es pastor evangélico y además director de la entidad Testimonio Cristiano a Cada Hogar. Pero antes queremos invitarte a compartir tu opinión en nuestras redes sociales. Entra al Facebook o Twitter y cuéntanos, ¿qué te impresiona más de la Virgen María? También, antes de empezar la entrevista, recuerda que estamos esperando tu vídeo con nuestra frase lema: tú vales mucho para Dios. Grábalo solo, en familia, con los amigos, con gente de tu iglesia y nos lo envías al WhatsApp 673-466-366. Lo pondremos al finalizar el programa. Así que anímate, mándanos tu vídeo. Pues vamos ya con la entrevista acerca del carácter de María. Unai, muy bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por la invitación, un placer. Pues sí, tenía ganas de que pudieras estar aquí con nosotros porque durante bastante tiempo el mundo de la tele está muy cercano a tu mundo, ¿no? Has estado trabajando y llevando, y creo que todavía sigues, sí, un programa similar a este en la televisión vasca, ¿no? Sí, en el País Vasco, en la ETV. El nombre es en euskera, es un poco más largo. Dilo en euskera. En castellano es Nueva Vida, en euskera es Bizi Berria. Bizi Berria, ¿lo he dicho bien? Sí, bueno, más o menos. Más o menos. Bueno, pues vamos a hablar acerca de María, ¿no? María, la Madre de Jesús, pero en la Biblia hay muchas Marías, ¿no? Sí. ¿Cuántas Marías encontramos en la Biblia? Pues mira, hay unas 7 y las tengo apuntadas para no equivocarme porque no es fácil. Está la hermana de Moisés, que sale en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 15. Está María, la Madre de Jesús, la más conocida. María, la Madre de Jacobo. María Magdalena, que fue sanada por Jesús. María de Betania, que es conocida por ser la hermana de Lázaro y de Marta, y María, la madre de Marcos. Y me dejo una, María, mencionada también en el libro de Romanos, así que salen 7 en total. Ajá. Y supongo que para cada una de ellas podríamos tener un programa, aunque de algunas no sabemos mucho, pero de otras sí sabemos más, ¿no? Es cierto. Pero claro, sobre todas ellas, evidentemente, sobresale la figura de María, la Virgen María, ¿no? Y la tradición española está llena de historias acerca de la Virgen María, pero aquí queremos centrarnos en el relato bíblico, ¿no? Y de lo primero que se nos dice de la Virgen María es que estaba desposada con José. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles eran las costumbres sobre el noviazgo, el matrimonio en aquella época? Sí, como dices, es un término que ya prácticamente no se utiliza, ¿no? Y necesitamos ir al diccionario y ver exactamente a qué se refería, ¿no? Buscando el paralelo hoy en día sería algo así como un compromiso. El desposorio era un noviazgo, ¿no? Sí, no era tanto la boda, aunque las repercusiones eran como de un matrimonio. O sea, era una especie de compromiso de matrimonio, pero desde que la persona se desposaba hasta que se casaba podían pasar pues o meses o años. Y era tan fuerte que si, por ejemplo, alguien rompía, digamos, el compromiso, se consideraba un adulterio, ¿no? O sea, era una especie de promesa, pero que tenía consecuencias legales muy fuertes. Y aclarando un poco la situación, María no vivía con José en ese momento, estaban comprometidas, digamos que le había regalado el anillo de matrimonio o de pedida de mano de matrimonio, pero todavía no estaban casados. Tuvo que ser muy fuerte, ¿no? En esa situación cuando el ángel Gabriel se aparece a María y le dice que es muy bendecida, ¿no? De hecho, la primera reacción de María es que se queda como turbada, dice la Reina Valera, ¿no? ¿Qué nos indica eso acerca de su personalidad? Sí, encontramos, claro, a una chica de apenas 16 años. Los comentaristas, algunos dicen menos, otros hablan de 17. Pero vemos una chica humilde, casi con una especie de sensación de inferioridad, ¿no? Es decir, ¿y por qué a mí, no? ¿Y por qué algo tan importante me está llegando a mí, ¿no? Entonces vemos una chica vulnerable que no llama la atención, sino al contrario, ¿no? Que se sorprende, que está, digamos, como agradecida, ¿no? Como diciendo, ¿por qué me está pasando esto a mí, ¿no? Que no soy nadie importante, pero que realmente lo que está pasando, no lo entiendo todo, pero es increíble, ¿no? Es como una reacción normal, ¿no? A Sí. veces como que hacemos una imagen de ciertas personas
como si fueran superhombres, supermujeres, ¿no? Pero nos da la idea de que María era una mujer y una chica joven, normal, que además cuando el ángel le dice que va a concebir al Hijo del Altísimo, pues claro, todo eso es inmenso para ella, ¿no? Pero también a la vez me imagino que en la mente de María tenía que estar la idea que va a pasar ahora cuando todo el mundo vea que había quedado embarazada y todavía no he terminado este proceso de matrimonio. ¿Cuál sería la reacción, ¿no? ¿Qué iba a pasar en ese entorno en que ella estaba viviendo? Claro, como decíamos antes, ella ya se había desposado con José, o sea, había planes de matrimonio y esto iba a ser una vergüenza, un cambio de planes, de repente ella iba a aparecer embarazada. Eso era motivo para no solamente romper el matrimonio, sino en aquellas leyes de aquel entonces era motivo como para un castigo. Apedrearla a lo mejor, sí, ¿no? Exactamente, ser apedreado. En nuestros días decimos, bueno, una mujer embarazada, soltera, las estadísticas dicen que una gran mayoría de madres dan a luz solas, ¿no? Pero en aquel entonces no, en aquel entonces era una especie de burla hacia el prometido en este caso. Claro, estamos hablando de lo que la gente iba a entender al verle embarazada, ¿no? Pero lo interesante de María, que aunque era una chica era una chica normal, pero al mismo tiempo era especial, ¿no? Es como que ella no se concentra en eso, ¿no? Es como que ella toda su vida cambia, pero ella no se para a ver las dificultades, ¿no? Sino que tira para adelante y confía en Dios en este caso. Y ahí vemos que es una mujer valiente, ¿no? Sí, y una mujer sí, que está dispuesta a asumir riesgos Sí. cuando Dios la llama, ¿no? Y Sí. creo que eso es un ejemplo sin para duda. todos nosotros. Sí. Unai, por las redes sociales nos ha llegado también una pregunta que ahora Beni te va a trasladar. Pues hay un amigo del programa que quiere saber qué pasa con José cuando María, dice la Biblia, guardaba, atesoraba todas esas cosas en su corazón. ¿Qué te parece? Pues es una muy buena pregunta, porque José realmente es un héroe. Es una persona de estas que no llama la atención, pero que su papel fue fundamental en la vida de Jesús. Siempre se habla de María, pero se habla muy poco de José. Él no solamente estuvo dispuesto a aceptar a un hijo, digamos, que no era biológicamente suyo, estuvo dispuesto a no hacer caso a los comentarios de la gente, a pasar por alto las burlas. Y es cierto que Dios habló con él. Dios tuvo que mandarle un ángel y Dios sabe cómo hablarnos a cada uno de una forma que le podamos entender. Pero José influyó tanto en Jesús que le llamaban el hijo del carpintero. Imaginamos que le enseñó el oficio, que estuvo con él, que fue un ejemplo, como un padre, digamos, terrenal cerca de él, pero fue alguien que con mucha personalidad, que aguantó los comentarios de toda la gente y que también fue escogido por Dios, porque no olvidemos que Dios sabía que María estaba comprometida con él. Claro. Así que esa familia estaba ya preparada, ¿no?, para él. Claro. Cuando termina el ángel de hablar con María, la respuesta de María es, pues, aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu propósito. Es evidente que María tenía claras sus prioridades. ¿Cuáles serían estas prioridades? Sí, me impresiona el ejemplo de María, porque ella no se pone a preguntar, no se pone a cuestionar. Hoy en día queremos saber todo. Es como cuando le decimos a los niños, tienes que obedecer y no preguntar tanto. Y los psicólogos hoy dicen, no, hay que explicar todo. Es verdad que hay que explicar, pero a veces preguntamos demasiado a Dios, ¿no? Y vemos a una chica diciendo, bueno, no entiendo nada, Señor, pero aquí estoy. Como diría el profeta, heme aquí, ¿no? No entiendo nada, esto nunca lo he visto, no sé ni qué va a pasar, ni sé qué va a pasar con mi vida, pero yo estoy dispuesta, hágase conmigo conforme a tu palabra, ¿no? O sea, como vemos en el Nuevo Testamento, que la voluntad de Dios, o sea, lo que Dios tenga para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Aunque no lo entienda, aunque no esté de acuerdo, no importa eso. María dijo, lo que tú digas, aquí estoy, aquí estoy. Sí, yo creo que la prioridad de obedecer y de confiar en Dios es lo que marca el carácter de una persona, ¿no? Hay muchas otras cosas que luego se añaden, pero evidentemente María tenía claro esa prioridad. Por el relato bíblico vemos que, bueno, una vez que María queda embarazada va a visitar a su pariente, a Elizabeth, que también estaba embarazada de Juan el Bautista, y que Elizabeth, al ver a María, pues hay ahí toda una serie de experiencias y dice de María, dichosa la que creyó. Es decir, que María al final no solamente obedece, sino que da un paso de fe, ¿no? ¿Qué papel juega la fe en la vida de María? Es fundamental y es una muy buena pregunta, porque María
estaba impresionada desde que recibió el anuncio de que iba a estar embarazada y que iba de alguna forma a nacer el mismo Dios dentro de ella. Pero es que luego María va viendo cosas. María ve que de repente llegan los pastores y alaban a Dios por ese niño. Entonces María dice, oye, aquí está pasando algo de verdad. Y luego María ve cómo llegan los magos de Oriente, llegan a casa con esos regalos carísimos, ¿no? La comitiva de magos, y ella dice, oye, que es cierto, ¿no? Que este niño no es cualquier niño, ¿no? Y María vio crecer a Jesús, le vio discutir con los religiosos de la época a los 12 años, le vio hacerse fuerte, hacerse sabio, y se dio cuenta que cuando le ve también en su ministerio público que Jesús realmente era el Salvador, también su Salvador. Es curioso que el que ella había tenido que cuidar se convierte en su propio Salvador, ¿no? Y ella, ¿cómo no iba a creer en Dios si ella había experimentado en su propia vida que Dios hace milagros, ¿no? No sabemos, nos gustaría saber mucho de la infancia de Jesús. No sabemos si Jesús hacía milagros de niño o no. La imaginación da para mucho ahí, ¿no? Pero estamos seguros de que ella conocía a Jesús perfectamente, ¿no? Y ella sabía que ella necesitaba a Dios, necesitaba un Salvador, y ese Salvador es Jesús. Sí. De hecho, cuando las bodas de Canaán, ¿no? Sí. Ahí Jesús convierte el agua en vino, pero es María la que se acerca a él. Evidentemente María tenía ahí una confianza y entendía que la solución de aquel problema lo tenía su hijo Jesús, ¿no? Sí, es una frase muy importante porque dice, haced todo lo que él os diga. Y llegan los de la boda que no saben qué hacer porque no queda más vino, ¿no? Y dice, haced lo que él os diga, ¿no? Y Jesús le dice, oye, ¿qué tienes conmigo, mujer? Dice la versión Reina Valera, ¿no? Todavía no ha llegado mi hora. Es como decir, oye, que todavía no, que yo puedo hacerlo, pero no es el momento, ¿no? Las madres saben mucho más que a veces Así es. nosotros mismos. Así es, y fue el milagro. Pero ella no hizo el milagro, porque ella, digamos que es un personaje secundario, diríamos hoy en una película. Ella no es la protagonista, el protagonista es Jesús. Y por eso ella dice, haced lo que los diga. Y nosotros seguimos creyendo en María, pero en la María de la Biblia. Hacer lo que diga Jesús, ¿no? Entonces siempre miramos a Jesús y siempre pensamos en Jesús. La última referencia que encontramos en la Biblia de María la vemos ahí con el grupo de los discípulos después de la resurrección y de la ascensión de Jesús. La vemos congregada con esos discípulos y orando, ¿no? Esa es la última imagen que tenemos de María. ¿Qué nos enseña esto también acerca del papel de la oración en su vida? Pues yo creo que ella, como decíamos, vio a Jesús orar. Los discípulos le decían a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús no les decía cómo orar, sino que él oraba, ¿no? No sería raro que Jesús pasara mucho tiempo en su propia casa orando, ¿no? La oración es un hábito que a todos nos cuesta, pero María veía que su hijo, que era el Salvador, era Dios con nosotros, necesitaba orar. Entonces ella sabía que la oración hay no solamente un tiempo para hablar con Dios, sino que hay como una fuente de poder, ¿no? Y seguramente ella imitaba a su propio hijo al verle orar y conectarse con Dios, y mucho más después, cuando hubo situaciones como la cruz y situaciones de soledad, cuando Jesús ya no está, estamos seguros de que María diría, bueno, esta es mi forma de conectar con Dios, esta es mi forma de hablar con Él, digamos, de conectar con el que siempre ha estado ahí, ¿no? Cuando Jesús iba por un lugar se sentía su presencia de una forma especial. Imagínate María, que estaba siempre con Él, ¿no? Entonces María sabía que si ella quería conectarse con Dios, si ella quería estar bien con el Creador, tenía que orar y tenía que invitar a su hijo, que su hijo pasaba mucho tiempo en oración. Claro. Pues efectivamente la Virgen María es un modelo para cada uno de nosotros y la verdad es que hay mucho para aprender de ella en la palabra de Dios y animamos a todos aquellos que nos están viendo esta mañana que vayan al Evangelio, especialmente el de Lucas, que es el que más cuenta acerca de esa primera etapa de la vida de María y que puedan seguir aprendiendo de ella. Muchas gracias, Unai, por acompañarnos hoy. De nada, un placer. Una vez más queremos animarte a leer la Biblia, por eso las iglesias evangélicas quieren regalarte este libro, Alimento para el Alma, con una reflexión de la Biblia para cada día del año próximo. Llámanos al teléfono 917434400 y te lo haremos llegar gratis. Y si formas parte del Club de Amigos, en esta ocasión sorteamos este libro, un comentario a Romanos del teólogo Douglas Moo. Un regalo que nos llega gracias a la generosidad de la editorial CLIE. Necesitamos amigos que se unan a nuestro club para seguir regalando la Biblia y ofrecer ayuda espiritual a nuestra audiencia. Así que llámanos o bien entra en la web o mándanos un WhatsApp y te explicamos cómo hacerlo.
Gracias por tu atención y no lo olvides. Tú vales mucho para Dios.